damos inicio a esta sesión mixta. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta. El día de ayer se renovó la audiencia en el carácter de discusión inmediata para el despacho de esta iniciativa. Muy bien. Saludamos a todos los señores senadores y señoras senadoras que nos acompañan. También saludamos a el señor subsecretario, estaba por ahí está, y a Álvaro Belolio. Y habíamos estado discutiendo la propuesta del artículo 32, número 5, y habíamos quedado en tratar de resolver el tema de los delitos que se habían incorporado, subsecretario, si quedábamos con estos artículos o poníamos la descripción de los delitos y en el tema de los delitos que se habían incorporado respecto a la producción, importación, exportación, distribución, adquisición, exhibición de material pornográfico donde se utiliza menores de edad, si incluíamos el almacenamiento. Y también se había hecho la consulta al subsecretario de por qué habían sacado algunos delitos en esta propuesta que decían razón con delitos sexuales contra menores de edad. Eso creo que eran lo que habíamos quedado pendiente previo a votar la propuesta de este nuevo artículo 32, número 5. Subsecretario o Álvaro. Presidenta, muchas gracias. Saludar a la comisión. Muy en simple, Presidenta, ahí hicimos algunas correcciones. ¿Ya? Hicimos explícita la trata de personas de acuerdo con la forma en que ustedes lo ven rojo. La verdad, Presidenta, solo para claridad de la comisión y de los miembros de la comisión, este artículo apunta a las prohibiciones imperativas de ingreso para los extranjeros, es decir, aquellas donde la policía no tiene facultades para distinguir o autorizar el ingreso, ni la Subsecretaría del Interior. Sí. Y corresponde a aquellas personas que, por lo tanto, la policía debería no permitir el ingreso imperativamente. Como usted puede ver en el numeral 5, este es un catálogo bastante taxativo de delitos que se aplica a aquellas personas que hayan sido condenadas en Chile o en el extranjero o se encuentren sujetas a procesos judiciales pendientes por delitos especialmente graves. Y eso es lo que hicimos, un catálogo de delitos especialmente graves que implicarían la prohibición imperativa de ingreso a nuestro país. Esto está hoy día en nuestra legislación migratoria. También hay un catálogo de delitos, pero lo ampliamos y lo actualizamos. Y ahí usted puede ver el tráfico ilícito de estupefacientes, de armas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, y ahí especificamos que la trata de personas, según lo que establece nuestro Código Penal, los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de tortura, de terrorismo, el homicidio, el femicidio, el parricidio, el infanticidio, el secuestro, la sustracción o secuestro de menores, considerando los prescritos del 141, inciso quinto, inciso final, que corresponde a un delito que no estaba, pero que es distinto al secuestro y la sustracción de menores, es el secuestro de menores, el robo con intimidación o con violencia, el robo con homicidio, el robo con violación, claramente la afectación ahí es de las personas, no de la propiedad, la comercialización, importación, exportación, distribución, difusión, adquisición, almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, cuando se utilice menores de edad, Presidenta, estamos pensando en delitos en que se afecta principalmente o la seguridad del país, o se afecta gravemente la integridad física y la vida de las personas, o su indemnidad sexual. Eso es esencialmente
los bienes jurídicos protegidos por estos tipos penales, Presidenta, y todos aquellos que están en los párrafos quinto y sexto del título séptimo y en el 395, 396, 397 y numeral 1. Estamos hablando ahí de los párrafos quinto y sexto del título séptimo del Código Penal, se refieren a los delitos sexuales. Perfecto. ¿Y cómo se llama? Y el 395, 396, 397 es la castración, la mutilación y las lesiones graves gravísimas, Presidenta, que corresponden a aquellas que dejan a la persona impotente o la dejan inútil para poder ejercer un trabajo. Así que, como usted ve, Presidenta, en realidad son esencialmente 3 bienes jurídicos protegidos. Aquellos delitos que son especialmente graves para la seguridad de la nación, aquellos delitos que afectan gravemente la vida o la integridad física de las personas y aquellos delitos que afectan la indemnidad sexual, particularmente de los niños y adolescentes. Gracias, Presidente. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Presidenta. Sí, diputado Lonton. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, yo creo que el subsecretario lo dijo todo, solamente para complementar, Presidenta, una de las dudas que nos había quedado ayer y que lo dijo también el subsecretario, es respecto a los delitos sexuales. Nosotros se eliminaron algunos conceptos porque están contemplados los párrafos quinto y sexto del título séptimo, incluía la violación. Entonces era, de alguna forma, para no repetir 2 veces los mismos delitos. Y bueno, el subsecretario ya dijo el 395, 396, 397, son lesiones graves gravísimas, mutilaciones, y la castración, que tiene que ver principalmente, Presidenta, yo lo dije ayer, con la pena, porque estos delitos se incorporan en atención principalmente a la gravedad de la pena. Son delitos que van de 3 años y un día a 5 años, a 10 años, a 15 años. Entonces, por la gravedad de la pena creíamos que era, y por lo alto de la pena creíamos que era necesario incorporarlo, porque va de la mano también con la gravedad de los delitos anteriormente expuestos y que están retratados en el mismo artículo. Ok. Ofrezco la palabra. Presidenta. Pido la palabra, Presidenta. Senador Galilea y luego senador Insulza. Presidenta, también pido la palabra. Y luego la diputada Pérez. Yo quería hacerle una pregunta nomás al subsecretario o a su asesor, don Álvaro Belolio, de cultura general, básicamente. Quería saber cómo funciona el tema de los procesamientos, porque los procesos judiciales pendientes, yo no sé si eso se informa o no se informa en las distintas policías de investigaciones de los distintos países, la Interpol. ¿Cómo eso es información que efectivamente está en línea con los diferentes tratados de policía internacionales o finalmente esto es una declaración que en el futuro puede servir pero que hoy día es poco operativa? Me encantaría saber cómo opera en la práctica el tema de los procesos. ¿Y qué es lo que sería equivalente en Chile? ¿En Chile sería una persona que está formalizada, por ejemplo? Porque una persona formalizada técnicamente no es culpable, ni siquiera... Claro. Entonces quería saber cuál es la equivalencia para ver si estamos siendo quizás un poco exagerados en esto o si es un punto, un estándar que se usa en los modelos de extranjería en otros países, en los países del primer mundo. Quería simplemente saber eso, subsecretario. Gracias. Senador Insulza. Presidenta, en realidad mi pregunta, yo estoy de acuerdo con el texto, puede haber alguna redundancia de pronto, pero lo que abunda no daña y me parece bien en la descripción de todos estos delitos. Pero me preocupaba precisamente lo que pregunta el senador Galilea, o sea, ¿cómo sabemos nosotros que hay un proceso judicial dentro del extranjero? Si es el caso de Chile, evidentemente se pide certificado de antecedentes, no va a parecer que está siendo procesado. La presunción de inocencia vale para que no le pongan eso en ningún papel de antecedente. Entonces, ¿cómo sabemos que la gente tiene procesos judiciales pendientes en el extranjero? Es una buena pregunta, presidente. Uh-huh. Diputada Pérez. Gracias, Presidenta. Efectivamente, sobre ese tema también lo habíamos hecho ver la sesión pasada, también lo hizo el senador Pizarro, así que sería bueno precisar en torno a ello.
Y cuando tenemos la propuesta del Ejecutivo, quizás cuando en la cuarta línea dice genocidio, tortura y terrorismo, tortura, coma, terrorismo, y si no, para que se nos expliquen por qué está con una I. Muy bien, eso sería, gracias. Gracias, Joana. Subsecretario Álvaro. Gracias, Presidenta. Efectivamente, esto naturalmente depende de las legislaciones de cada país, pero en el caso de nuestro país, y ahí asociando la pregunta tanto del senador Insulza como del senador Galilea, Presidenta, por su intermedio, en nuestro país se carga a Interpol la persona que es formalizada en su contra una investigación penal por este tipo de delitos. Es decir, solo recién ahí queda como una alerta a Interpol para esa persona. Va a depender de cada una de las legislaciones, pero en realidad es cuando tiene un efecto equivalente, es decir, cuando se dirige en contra de una persona en particular un proceso judicial por alguno de estos delitos, es cuando se levanta la información a Interpol y esa persona, por lo tanto, quedaría en todos los países que son signatarios de Interpol, todas las policías que son signatarias de Interpol, quedarían notificadas de que hay una investigación o un proceso judicial en contra de una persona por este tipo de... Gracias. Ok. Presidenta. Senadora Allende, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. Un saludo a su secretario y a todas y a todos. Yo tengo una duda, porque efectivamente en la misma línea de lo que preguntaba el senador Galilea, en el sentido cómo opera, porque de acuerdo al Pacto San José, entiendo en el artículo 8, se presume la inocencia, o sea, textual dice: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Entonces, aquí, de esta manera, en estos procesos pendientes, si basta con que esté formalizada, no estamos respetando el principio de inocencia, o yo lo estoy entendiendo mal, me gustaría que me aclarara. Gracias, senadora. Subsecretario. Perdón, y le agrego, sí, que con esto no estoy pretendiendo no defender ni proteger a nuestra gente, solamente quiero saber cómo lo compaginamos con el artículo 8 del Pacto San José, nada más. Gracias, senadora. Subsecretario. Presidenta, aquí quizás es clave distinguir de qué estamos hablando. Yo creo que efectivamente la senadora Allende, por su intermedio, Presidenta, tiene toda la razón. Para que una persona sea condenada por un delito, tiene que haber una resolución judicial firme. Y por lo tanto, mientras no haya una resolución judicial firme, esa persona se le presume su inocencia. Y eso está, además, no directamente, pero indirectamente dicho en nuestra Constitución. Una cosa completamente distinta, Presidenta, es ya no el derecho a un debido proceso, artículo 19, número 3, sino que estamos aquí regulando el 19, número 7, Presidenta, que se refiere al derecho a ingresar o salir de nuestro territorio. Y esto es equivalente a, por ejemplo, una medida cautelar de arraigo, o si es que el país puede tomar medidas de restringir el ingreso a nuestro país de ciudadanos extranjeros que hayan sido condenados o tengan procesos pendientes en nuestro país o en el extranjero por determinados delitos. Y yo entiendo coincidir con la senadora Allende que uno no podría, por lo tanto, hacer esta medida extensiva a todos los delitos. Y por eso mismo, hay el siguiente artículo a este establece prohibiciones que son facultativas y tendrá que determinarse cuándo corresponde y cuándo no corresponde, y dependiendo también de la política migratoria de cada uno del país. Este es un catálogo de delitos bastante específico en que el país, y esto es parte de la legislación, por lo tanto esta es la discusión que quizás deberíamos sostener, el país considera adecuado protegerse impidiendo el ingreso de aquellas personas que han sido condenadas o están siendo perseguidas por delitos especialmente graves, por delitos que afectan o pudieran afectar la vida, la integridad física o la indemnidad sexual de las personas, o su libertad, como el caso del secuestro. Entonces, tiene toda la razón la senadora Allende en cuanto a que para llevar adelante un proceso justo,
una persona requiere y ser condenada, de ser privada de libertad, una persona requiere de una sentencia judicial firme. Una cosa completamente distinta es que nuestro país puede restringir el ingreso a personas que estén siendo sujetas de un proceso judicial por delitos gravísimos. Podemos discutir si es que este catálogo es muy extensivo o es muy limitado. Yo creo que esa discusión es sensata, presidente, y justamente eso es parte de lo que estamos discutiendo, porque aquí se está ampliando el catálogo a una serie de acciones relacionadas con, por ejemplo, la producción, almacenamiento de material pornográfico, que, bueno, esta comisión tendrá que determinar si es lo suficientemente grave para impedir el ingreso imperativamente a nuestro país. Otra cosa completamente distinta es que nosotros no tomamos medidas que son precautorias en términos migratorios para nuestro país, de impedir el ingreso a aquellas personas que están siendo objeto de una investigación penal y que hay al menos un órgano público de algún país del mundo que sea suscriptor de Interpol, que ha dirigido su persecución penal en contra de una persona determinada por delitos que son especialmente graves. Y esos delitos que son especialmente graves es justamente la discusión que estamos sosteniendo. Gracias. Gracias, subsecretario. En ese mismo sentido, yo creo que esto no vulnera el principio de la inocencia, es simplemente aquí lo que se está estableciendo es una prohibición de ingreso a nuestro país respecto de personas que hayan sido condenadas o respecto a las cuales exista un proceso pendiente en el extranjero, precisamente respecto a un catálogo de delitos extraordinariamente graves, y por lo tanto yo hago el símil, como decía el subsecretario, a lo que existe en nuestro país en distintas materias, en lo que son medidas precautorias o cautelares, para precaver o para resguardarse de situaciones peores. Esto no es en ningún caso atentatorio contra el principio de inocencia, sino que son derechos que tienen los estados de precaver situaciones más graves. Y si usted lee acá, los delitos son extremadamente graves, y aquí el delito que se ha incorporado básicamente son contra menores de edad, que me parecen de la mayor gravedad posible. Esta era una norma que ya había sido aprobada por el Senado en todo caso, no la habíamos discutido en el Senado y fue incorporada a la comisión mixta por la Cámara de Diputados por tener algunas frases contradictorias o repetidas, y precisamente también para incorporarle otros delitos al catálogo. Pero claro, es posible tener algunas dudas al respecto, y efectivamente sus inquietudes son absolutamente válidas. Ofrezco la palabra. Presidenta. Andrés. Sí, solamente cortito, Presidenta. Además tiene que ver con un tema práctico, es decir, para evitar eludir o evadir la acción de la justicia en el país de origen, donde se cometió un delito de tamaña gravedad. Si no se establece procesos judiciales pendientes, puede ser que iniciado un proceso en el país de origen del delito, la persona vea una apertura o una posibilidad de irse del país e ingresar a Chile. Y de esta manera poder, de alguna manera, entorpecer la acción de la justicia de su propio país y de alguna manera estar en un manto, generar algún manto de impunidad a través de la fuga o erradicarse en nuestro país, y de esa manera obviamente entorpecer la acción de la justicia del país de origen, considerando que son delitos tan graves. Entonces creo que de alguna manera también establece, le da seguridad y le da certeza al proceso jurídico que se está generando en el país de origen, y por otro lado nosotros generamos una prohibición para efectos de que se pueda llevar a cabo de buena manera, y en el caso de ser condenada esta persona esté en su país de origen y pueda cumplir la condena como corresponde. Eso, presidente. Gracias, diputado Lonton. Bien, secretario, sometamos a votación el artículo con la propuesta, si la lee y la somete a votación, por favor. Perfecto, presidenta. La propuesta es la siguiente redacción: hayan sido condenados en Chile o en el extranjero
o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411, 4, inciso segundo del Código Penal, lesa humanidad, genocidio, tortura, terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141, inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación, la comercialización, importación, exportación, distribución, difusión, adquisición, almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de edad, aquellos contemplados en los párrafos quinto, sexto del título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 número 1, todo del libro segundo del Código Penal. En votación. Okay. Y si pueden despejar la pantalla un segundo, por favor. Ejecutivo. Senador Araya. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. A favor. Diputado Longton. A favor. Diputada Pérez. No la escucho, diputada. La silenciada diputada. A favor. Gracias. Senador Pizarro. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario, gracias. Diputado Saldívar. A favor, señor secretario. Diputado Velázquez. Señora presidenta, voy a fundamentar mi voto. Es a favor, por cierto, pero solamente una sugerencia, presidenta, por su intermedio, cuando se lleve a efecto el reglamento, a fin de despejar cualquier duda de discriminación, etcétera, que se pudiera incorporar en esto, si se lo tiene bien, de que los delitos, ¿cierto?, se encuentren debidamente informados por la Interpol o los organismos de justicia de los países en el cual Chile tiene convenio, de tal manera que con eso da mayor certeza. Como sugerencia, señora presidenta, y voto a favor. Gracias. Muy bien. Señora presidenta. A favor. Unanimidad 8-0. ¿La comisión está de acuerdo con la incorporación que solicita el senador diputado Velázquez? Sí. Sí. De acuerdo. Unanimidad con esa modificación. De acuerdo. Enseguida, presidenta, tenemos que dirigirnos a la página 40 del comparado. Artículo 33. Exacto, que en el segundo trámite constitucional, el número 4 dice: realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio. Este número lo suprimió la Cámara de Diputados y respecto de él, el Ejecutivo propone mantenerlo y agregar las siguientes oraciones finales. Se entenderá como manifiestamente falsa aquellas declaraciones referidas a ocultar o no sincerar las reales intenciones de residencia con la que intentan ingresar al país, lo que será evaluado por la autoridad migratoria en frontera. Es lo que está en pantalla, señor presidente. Ofrezco la palabra. Este lo eliminó, lo suprimió el Senado y la Cámara de Diputados propone volver a incorporarlo. Ofrezco la palabra. Y el Ejecutivo, entonces, como leyó el subsecretario, la propuesta es volver a incorporarlo agregándole la frase que ahí se ha leído. ¿Ofrezco la palabra? ¿Presidenta? Sí, a Andrés. Sí, a ver, en la Cámara de Diputados se rechazó principalmente, presidenta, porque
Estos supuestos no quedaron incorporados en el numeral 4 y 5, creo, que aprobó el Senado, que se refieren a situaciones distintas. Por lo tanto, este elemento también era relevante a la hora de determinar el ingreso o no de una persona al país, las declaraciones manifiestamente falsas. No alcanzé a leer lo que estableció el Ejecutivo, pero me parece que precisar qué se entiende por declaraciones manifiestamente falsas me parece correcto. Pero era un elemento, Presidenta, que no había estado incorporado o que no quedaba claramente incorporado en el numeral 4 y 5 previamente aprobado por el Senado. Bien. Presidenta. ¿La palabra? Sí, Presidenta. Sí. A mí me da la impresión de que la forma que se propone para constatar o comprobar lo manifiestamente falso carece de objetividad para su contratación. Está muy entregado al arbitrio o a la discreción del funcionario respectivo. Por lo tanto, me parece que no cautela con entera objetividad el propósito. Ya. No sé si queda claro lo que intento manifestar. Sí. Presidenta. Joana, diputada Pérez, perdón. Gracias. Mire, el problema de eso es cómo se evaluará, si será nuevamente discrecional o no. Además, el rechazo, como bien algo lo señalaba también el diputado Longton, dice, de esta eliminación era porque la Cámara en la comisión pidió eliminar la adición de los números 5 y 6, pero la sala rechazó esa eliminación, al menos el número 4 nuevo, que señala, aporten elementos que constituyen indicios de que se disponen o cometen un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena, porque era... eso lo rechazamos porque es prohibir ingreso por sospecha. Entonces, a mí de verdad no me gusta este artículo. Yo preferiría, como ustedes lo tenían, ¿cierto?, rechazarlo, porque, como les digo, no fue un tema de la Comisión de Interior, sino que fue en sala que se revirtió. Y nosotros perdimos lo que era en sala, como lo señalo, que era lo de prohibir ingresos por sospecha, porque creo que eso es complejo. Hemos dado esa discusión en su minuto también en la legislación chilena. A ver, pero, diputada, no le entendí, pero el 4 y 5 que ya están aprobados, eso no son materia de esta comisión, pues estamos respecto solo a este, que es el realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio. Eso es lo que esta comisión tiene que decidir si se mantiene fuera del proyecto o se reincorpora. Entiendo que se quiere reincorporar. Eso es. No entendí cuál era su posición. ¿Reincorporarlo o dejarlo fuera? Dejarlo fuera. ¿Usted quiere que siga fuera como lo tenía el Senado? Sí, eso lo dije. Ah, ya. Perdón, es que estoy media lenta hoy día en la mañana, disculpe. Ya. Ok. Ofrezco la palabra. Presidenta, ¿me permite? Senador Insulza. Sí, yo voy a estar de acuerdo con lo que han dicho los diputados, el diputado Saldívar, la diputada Pérez. Yo creo que, pero el diputado Saldívar en realidad no fue el que más me... Y creo que es un poco excesivo que la persona que está permitiendo, digamos, timbrando los papeles al entrar, en definitiva piense que le están diciendo no la verdad, o porque la verdad es que no tiene cómo demostrarlo. No tiene cómo, si la persona le dice vengo a quedarme con unos parientes, la verdad es que podrá pedirle otra cantidad de cosas, para eso tiene facultades, su domicilio, etcétera, pero decir usted está mintiendo sin tener ninguna demostración me parece que es un exceso. Yo estoy por suprimir eso. Ofrezco la palabra. Presidenta. Diputado Lonton. Sí. A ver, yo leyendo el detalle de lo propuesto por el Ejecutivo también, yo concuerdo, me parece que
entregarlo a la autoridad fronteriza de turno, el determinar esto puede generar elementos discrecionales dependiendo de quién te atienda, de quién esté en la frontera. Si hubiera una manera de objetivizarlo de mejor manera, me parecería adecuado, porque, claro, yo también estaría por suprimirlo en caso contrario. Lo que pasa es que lo que me preocupa a mí es que este tipo de situaciones no queden contempladas, atendiendo también la dificultad de poder corroborar esto. Por lo tanto, si hubiera alguna forma más objetiva, yo estaría por incorporarlo, si no, obviamente, estaría en la línea también de suprimirlo. Gracias, presidente. Bien. Subsecretario. Señora Presidenta, Secretario Segundo. Claro, el punto 4, la propuesta del Ejecutivo apuntaba exactamente a lo que han comentado los diputados y senadores, que la idea era, o sea, la definición de manifiestamente falsa, la idea de indiciabilidad. Recordar que en el artículo siguiente, en la aplicación del informe causal, en caso de aplicarse estas medidas, se debe informar por escrito de manera inmediata al afectado lo hecho y la causal en la que se funda la decisión, debiendo dejarse las respectivas constancias administrativas. Y de no entregarse la información escrita, se presume la veracidad de la aplicación del extranjero. La idea justamente es que si llega a haber alguna arbitrariedad o las causales no son lo suficientemente claras, se pueda generar el procedimiento administrativo o el legato respectivo. Pero si hay alguna propuesta de mejora de texto para justamente dejarlo aún más claro, nosotros yo creo que sería una buena idea y una buena iniciativa poder precisarlo más con ese objetivo. Muchas gracias, presidente. Les propongo que lo dejemos pendiente, a ver si al subsecretario se da otra vuelta, a ver si hay una propuesta que se pueda entregar, una proposición más objetiva, o si no se votará y se rechazará o se mantiene, pero busquemos algo efectivamente que pudiera dejar a todos más tranquilos de que existiera una posibilidad más objetiva. Yo entiendo lo que aquí se quiere buscar. Efectivamente, en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, es importante decir la verdad cuando se ingresa a una frontera, aun cuando sea turista. También entiendo lo que aquí se ha señalado, que es importante que no se deje solamente al arbitrio de la autoridad administrativa que reciba a estas personas en la frontera. ¿Les parece que lo dejemos pendiente a una mejor redacción antes de tomar una decisión definitiva? De acuerdo. Se lo encargamos, subsecretario Álvaro, a ver si podemos buscar una mejor redacción. Pasemos al siguiente, secretario. Enseguida presenta aquí a la página 76 del comparador. El 70, ¿no? El artículo 70. El Senado agregó en el segundo trámite los numerales 13 y 14 que señalan mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar en conformidad a la legislación nacional, y 14 extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad o que en virtud de otro tratado internacional debidamente ratificado por Chile que se encuentre vigente tengan derecho a dicha residencia. Este artículo 70 se refiere a las subcategorías migratorias. La Cámara de Diputados en el tercer trámite constitucional rechazó la incorporación del número 13 agregado por el Senado. Ok. Ahora, este tema ya lo tratamos el otro día respecto al trato especial que tienen las mujeres víctimas de trata. Exacto. Ahora, el Ejecutivo ha hecho presente que no es necesario este número 13 porque esto está en la categoría número 8. Exacto. Que lo revisamos. Por razones humanitarias, exacto. Correcto. Presidenta. Artículo 13, número 5. Lo que vimos el claro. subsecretario.
Presidenta, si me permite, es que, dado lo que hicimos en los principios, ¿no es cierto? El Servicio de Migración debería, en la lógica del mandato que le está dando la ley, establecer una protección especial para aquellas personas. Pero una cosa completamente distinta es que establezcamos una subcategoría migratoria distinta, ¿no? Incluso eso puede cegar o puede generar alguna discriminación, porque lo lógico es que si es que esa persona requiere de protección, caiga dentro de la visa que se le otorga por razones humanitarias, es decir, por la protección que requiere. Pero, por ejemplo, si esa mujer, en este numeral, no está la mujer embarazada, naturalmente, porque no es sujeto de protección por algún delito, sino que es por su condición de salud, y por lo tanto, en ese caso, lo que corresponde es que se le otorgue una visa, ya sea como dependiente o una visa temporaria normal, y no una visa especial por este caso. Y por eso mismo creo que es mucho mejor que el menú de visas de subcategorías migratorias no incorpore una subcategoría especial para este caso. Yo entiendo que este fue una señal que se quiso dar en la misma lógica del artículo 13 ya votado, pero creo que como quedó el artículo 13 es compatible con no establecer una subcategoría especial para estos casos. Ok. Ofrezco la palabra. De acuerdo. Entonces la proposición sería suprimir esta subcategoría. Aceptar lo propuesto por la Cámara. Por la Cámara. El senador Galilea está solicitando. Senador Galilea y la senadora Allende. Okay. Yo tiendo efectivamente a compartir lo que señaló el subsecretario recién, porque el caso de la mujer víctima de tráfico, de trata, no es un caso de subcategoría migratoria, que es lo que está tratando este artículo, sino que es una medida de protección a ella. Entonces, efectivamente, en los principios y en el texto que acordamos en la sesión pasada, le estamos diciendo al Servicio de Migraciones que de tener antecedentes fundados, le tiene que otorgar una visa por el tiempo que sea necesario para otorgarle protección. Pero eso efectivamente es muy distinto de una categoría migratoria propiamente tal, que son las enumeradas en este artículo. Entonces, yo comparto este criterio y comparto, por lo tanto, lo que hizo la Cámara de haber suprimido este numeral en particular. Así que yo, habiendo arreglado lo otro, creo que está perfectamente consecuente y es razonable lo que hizo la Cámara. Senadora Allende, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, obviamente nuestro representante titular es José Miguel. Yo tengo una duda, sin embargo, yo creo que estaba bien como estaba el artículo 13. Primero, en la Cámara, más que rechazarlo, lo que no tuvo fue el quórum suficiente. Pero el artículo 13 nosotros hablábamos de las mujeres víctimas de trata y tráfico migrante, de violencia de género o intrafamiliar, de acuerdo a la conformidad nacional. Entonces, yo entiendo que el Interior no le gusta esta subcategoría de visas, sin embargo, es importante porque el proyecto solo considera a las víctimas de trata en el artículo 69, víctimas de violencia en el artículo 75, pero no considera mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, y yo creo que debiéramos, a mí me parecía bien que nosotros fuéramos capaces de extender esta subcategoría, y lamento, digamos, que la Cámara no se haya logrado el quórum con una mayor protección y mayor posibilidad para justamente concederles esa visa. Por lo tanto, a mí me parecía importante en esta categoría incorporar a las mujeres embarazadas y evaluar, y no, desde luego, no omitir a las mujeres víctimas de tráfico de migrantes. Pero, en fin, eso lo resuelve usted en la comisión. Pero, senador, en el artículo 13 que vimos en la sesión pasada de esta comisión, se estableció, y por unanimidad, me incluyo, el trato especial
que debe el Estado a todas las víctimas en la situación de todos los casos que usted ha nombrado, de trata de personas, de tráfico, de migrante, cuando haya víctima en esos casos de la mujer embarazada, de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar. Y ahí se establece... ¿Quedaron todas incorporadas? Quedaron todas. Y en el fondo, sí, lo único que se agregó para que, ¿no es cierto?, el servicio de migración, como se va a llamar en el futuro, ¿no es cierto?, tiene que requerir antecedentes de los organismos competentes para otorgar el beneficio, que en el fondo va a acreditar porque efectivamente, y ahí hay casos en que hay víctimas en el tráfico de migrantes, y eso no siempre, no todas los que pagan para que lo ingresen clandestinamente son coautores, como yo digo. Hay algunos casos en que también son víctimas. Sí, en el tráfico de migrantes. Sí, eso lo discutimos ampliamente en el Senado, me recuerdo, que una discusión bastante... Sí, porque yo siempre decía que todas eran coautores porque todas pagan. Sí. Hay algunos Nosotros defendíamos que hay gente que no paga y igual se transforma en víctima, y hay gente que queda, digamos... O sea, en el tráfico migrante todas pagan, pero aún cuando paguen, algunas son víctimas. Algunas son víctimas, absolutamente. Entonces, en el Senado. O sea, la idea es que en el artículo 3 todas incluidas. Ya, la idea entonces que esta residencia de alguna manera quede justificada por razones humanitarias, que incluya todos estos casos, ¿entendí bien? En el artículo 13 quedaron todas estas víctimas, estas mujeres víctimas, incluidas con un trato preferente que le debe dar el Estado, y ese trato preferente, ¿no es cierto?, es que el futuro Servicio de Migraciones va a requerir los antecedentes a los organismos competentes para hacer efectivo ese trato con la visa cuando hayan estos antecedentes fundados. Perdona, ¿cómo se opera eso de lograr esa información de los servicios competentes, por ejemplo? No, claro, ¿cómo va a operar eso? ¿Me da la palabra? Joana. Presidenta, mire, yo a diferencia del Ejecutivo creo que esta visa sí debe quedar, porque efectivamente hay visas, ¿cierto?, que dependen, por ejemplo, del marido, del tener la situación de darse una situación de violencia intrafamiliar, estamos desprotegiendo a la mujer. Y por cierto, también esto tiene que ver con los tratados de derechos de las mujeres en situación sobre todo de violencia, por ejemplo. Entonces, creo que, y en eso al menos yo comparto un poco más con lo que ha señalado la senadora Allende, porque creo que dejamos en indefensión, o probablemente muchas mujeres no se van a atrever a denunciar porque van a quedar sin una visa, sin una posibilidad de tramitar esto. Entonces dejamos en indefensión a muchas mujeres, por eso estaba esta, y yo trataría de escuchar al Ejecutivo y mantenerla. Esa era nuestra idea. Lo que pasa es que, como bien lo dijo la senadora, no lo perdimos en la comisión, lo perdimos en sala. Gracias. ¿Presidenta? Subsecretario tiene la palabra. Yo creo que... Bueno, después hablo. Subsecretario. Presidenta, quizás estamos, yo entiendo que estamos discutiendo, quizás hay que separar los niveles de la discusión, ¿ah? Porque estamos discutiendo sobre cosas completamente distintas. Esto no se trata del gusto del Ministerio del Interior respecto del numeral 13 de la subcategoría migratoria, ni tampoco se trata de desproteger, como escuché recién, a las mujeres. Todo lo contrario, Presidenta. Nuestra propuesta de eliminación de una subcategoría migratoria es por lo que ya legisló esta misma comisión unánimemente respecto de la obligación del Estado
de otorgar trato especial a las mujeres que estén en estas circunstancias. Esta es una cuestión muchísimo más técnica, Presidenta, de que si que por ese trato especial vamos a crear una subcategoría migratoria distinta. Y creo que eso incluso puede ser contraproducente, Presidenta, porque creo que aquella mujer que sea víctima de trata, que sea víctima de violencia, lo que corresponde es que el Estado no la trate como si fuera una alternativa a la visa de oportunidades de trabajo o a la visa de deportista. Por favor, la visa que le tenemos que entregar a esa mujer que es víctima de trata es una visa que la trate proteccionalmente. Y por eso nosotros creemos que en ese caso lo que corresponde es que le demos una visa humanitaria. Naturalmente, y ahí sí coincido, Presidenta, con la inquietud de la senadora Allende en cuanto a que probablemente nosotros en el reglamento, respecto de la visa humanitaria, vamos a tener que explícitamente decir que todas aquellas personas, pero no solo mujeres, sino que aquellas personas que sean víctimas de delitos o que por distintas condiciones tengan que recibir una visa humanitaria van a entrar dentro de esa categoría del numeral 70 número 8, Presidenta. Pero a lo que voy es que no se malentienda esto. Lo que nosotros queremos es cumplir y hacer cumplir el mandato de la ley, como va a quedar en el artículo 13, y como es la voluntad unánime de esta comisión, de acuerdo con lo expresado en la sesión anterior. Y creo que en eso no hay ninguna diferencia, Presidenta, sino más bien en la inconveniencia de crear una subcategoría migratoria. Y creo que además esto se justificaba en el sentido de que estaba poco regulado en el 13 y por lo tanto se regulaba en el 70. Pero la solución que le dimos es que establecimos una norma específica de facultar al servicio migratorio para otorgar esa protección que definimos en el artículo 13, Presidenta. Así que creo que creo que no es conveniente que discutamos sobre el fondo, porque sobre el fondo discutimos la sesión anterior y la votación fue unánime. Entonces creo que en eso hay una expresión clara de voluntad de esta comisión de darle ese trato especial a las mujeres que son víctimas de cualquiera de estos delitos o estos hechos. Distinto es que le demos una subcategoría migratoria en el catálogo de categorías migratorias, como si esta visa fuera equivalente, o como si esa mujer tuviera que optar entre las oportunidades laborales, el contrato de trabajo, el ser deportista, el ser dependiente o ser víctima. No lo creo conveniente, Presidenta. Creo que esa no es una opción, es más bien un deber de protección del Estado. Y un detallito, Presidenta, por su intermedio, dos cosas. Uno, hoy en día las visas para embarazadas, para de trata, tráfico, dentro del protocolo, están consideradas dentro del catálogo del grupo de visas humanitarias. Siempre se considera esa condición. Y lo otro, el comentario, el artículo 77, que viene un poquito más adelante, define efectivamente que los extranjeros con residencia temporal en calidad dependiente, que efectivamente han sido víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, se le otorgará sin más trámite en calidad titular una visa. O sea, también el 77 corrige justamente ese punto, que tienen razón en la necesidad de protección de esa medida. Sí, efectivamente, Presidenta, bueno, por la duda que planteaba la diputada Pérez, Presidenta, que coincidimos plenamente, pero está contemplado aquella mujer u hombre que por su calidad de dependiente como condición migratoria sea víctima de violencia intrafamiliar, inmediatamente por obligación de ley tiene que ser sujeto de una visa titular, ya no dependiente, sino que como titular de condición migratoria por haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Y eso tiene un sentido claro de protección. No podemos someter a una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar a que además su condición migratoria dependa de aquella persona que posiblemente o probablemente es el agresor. Gracias, Presidenta. Okay. Presidenta, solo señalar que el subsecretario no intente confundir. Nosotros aquí efectivamente dimos una discusión de establecer las garantías, pero es bien distinto de establecer la categoría hoy día migratoria de protección en situaciones
como las que estamos exponiendo. Así que yo preferiría que vamos analizando artículo tras artículo y que el subsecretario no ponga situaciones que no corresponden. Aquí vamos a ir analizando artículo por artículo, entonces no confunda en lo que hemos analizado. Lo que vimos la semana pasada eran garantías y hoy día estamos viendo categorías migratorias especiales para las mujeres que, lo dije en su minuto, lo hemos dicho, está en una situación de indefensión. Y lo demás, cada uno va a votar como corresponda, pero le pediría que no señale juicios en esta materia. Diputado Trisotti. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que esta comisión se ha caracterizado por el fair play y en ningún caso creo que se le pueden atribuir, por su intermedio, Presidenta, las declaraciones de la diputada Pérez a una intención distinta a poder explicar bien por parte del subsecretario toda la discusión que hemos tenido anteriormente. Y yo concuerdo aquí que de la sesión anterior quedó absolutamente claro una protección especial para las mujeres en una serie de situaciones que son sumamente complejas, y eso en definitiva y de manera unánime lo terminamos aprobando en el artículo 13. Por lo tanto, siento que aquí no hay ningún tipo de indefensión, y si bien hoy día estamos en las subcategorías migratorias, esto siento que se tiene que orientar a la protección de la persona, independiente de su género o su condición específica, porque de lo contrario podríamos generar un efecto de excluir, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes que puedan estar en una situación sumamente similar, y al final, visto así, este trato especial podría terminar siendo discriminatorio en virtud del 19 número 2 de la Constitución, y creo que esto además está resuelto tal como lo señaló Álvaro Velorio a través de la existencia de estas visas humanitarias. Por tanto, de repente, queriendo proteger de mejor manera a través de esta subcategoría, creo que se podría terminar generando un trato discriminatorio en otras situaciones muy similares. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Trisotti. Efectivamente, yo también comparto lo que acá se ha señalado. Creo que este artículo 70, la subcategoría 13 de la subcategoría, bien digo, de la de establecer esta subcategoría de mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, violencia de género o intrafamiliar, está de más. ¿Por qué? Porque al haber establecido y haber aprobado el artículo 13, esta protección especial del Estado, no requieren una subcategoría, porque esa protección especial significa que cuando estas personas sean víctimas van a tener inmediatamente una visa humanitaria, por lo tanto no requieren una subcategoría especial, porque el Estado le debe garantizar esta visa cuando, de acuerdo al artículo 13 que aprobamos en la sesión especial, se acredite su calidad de víctima conforme establecimos ayer en ese articulado. Ofrezco la palabra, si no sometemos a votación. Diputada Pérez, disculpe. Muy bien, insisto, Presidenta, que el artículo 13 es de los principios, ¿ya? Y ahí se eliminó la garantía de visa para víctimas de delito, ¿ya? O sea, está bien, nosotros vamos a votar acá, yo no tengo problema, pero a mí me gustaría que, así como se señala que la visa humanitaria está disponible, que el subsecretario nos dijera cuánto tiempo aproximadamente se estima que puede demorar, porque se supone que como es una visa humanitaria tiene un procedimiento que también está establecido en la ley, y eso es mucho más largo. Entonces, si tiene usted una situación de violencia intrafamiliar in situ, esto es más largo solo para la historia de la ley, para que usted lo pueda señalar si esto es rápido, porque el trato que usted señala, un trato especial, eso también tiene que ver con la oportunidad. Nada más que eso. Gracias. Subsecretario. Subsecretario, tiene usted la palabra. Está silenciado. Micrófono, secretario. Subsecretario, su micrófono. Está silenciado, subsecretario.
Perdón, Presidenta. Juan, ¿aló? Presidenta, no, para no generar confusión, Presidenta, y nunca ha sido mi intención generar confusión en los miembros de la comisión. Espero no hacerlo por mi posición. Pero la verdad es que no hay que confundir tampoco la visa humanitaria con la visa de refugio. Yo entiendo que por la duda de la diputada Pérez, por su intermedio, Presidenta, respecto de la demora en otorgamiento de las visas humanitarias, se refiere a la demora en otorgamiento de las visas de refugio. Pero eso son cosas completamente distintas. La visa humanitaria es una visa muchísimo más amplia que la visa de refugio. El refugio tiene una ley especial que no modificamos en este proyecto de ley, y el refugio tiene convenciones internacionales que lo regulan, y más bien está asociado a personas que ven amenazada su integridad física o su vida como consecuencia de persecución política o como consecuencia de persecución por su raza, preferencias políticas, religiosas, etc. Esa es la visa de refugio, ¿no? Y yo espero que no la confundamos con una visa humanitaria. La visa humanitaria y esta subcategoría migratoria de visa humanitaria es muchísimo más amplia. Por ejemplo, tal como lo decía Álvaro Belolio, Presidenta, hoy día le damos visas por razones humanitarias a una mujer que cualquiera sea su condición migratoria, está embarazada en nuestro país, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no agregarle quizás a la condición propia de la mujer que puede estar en condición irregular, un estrés adicional, una ansiedad adicional por tener que discutir respecto de su condición migratoria. Y por lo mismo, Presidenta, obviamente las visas humanitarias son las que tienen mayor prioridad en su tramitación dentro del Departamento de Extranjería y lo van a seguir teniendo en el Servicio Nacional de Migraciones. Y eso es natural y es connatural a la urgencia que tiene. No es lo mismo un solicitante de visa de oportunidades laborales o por contrato de trabajo que un solicitante de visa por razones humanitarias, Presidenta, y eso lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos claridad respecto de la importancia que tiene que darle la protección que el Estado debe darle a aquellas personas que están en mayor condición de vulnerabilidad. Y tampoco fue mi intención de confundir, Presidenta, respecto de la distinción que hago de los principios respecto a las subcategorías migratorias. Esta es una discusión más bien técnica y yo espero que no se tomen mis palabras como un debate más bien político, porque creo que en esto, y eso es lo que traté de hacer, el artículo 13 fue aprobado unánimemente y eso refleja, digamos, la voluntad transversal de todas las fuerzas políticas y también del gobierno en cuanto a darle un trato especial a las mujeres que estén en estas condiciones. Y la diferencia está quizá en herramientas, Presidente. Creo que no tiene, en nuestra opinión, no es conveniente generar una subcategoría migratoria equivalente a la subcategoría de búsqueda de oportunidades laborales, equivalente a otras subcategorías migratorias para aquellas personas, particularmente mujeres, que son víctimas de delitos o de violencia, porque en ese caso lo que corresponde es que el Estado vaya con todas sus herramientas, no con esta subcategoría especial, con una visa humanitaria y eventualmente, si que está dentro del artículo 77, si que está en condición de dependiente, que se le cambie a condición de titular, y si eres víctima si requiere de atención, por ejemplo, de salud del Estado, pusimos explícitamente que la atención de urgencia, de parto y puerperio, independiente de la condición migratoria, siempre el Estado tiene obligación de proveer esa atención, siempre. Y eso no lo estamos poniendo en la subcategoría migratoria, Presidenta. No, eso, por ejemplo, la atención de parto y puerperio en un hospital público en nuestro país, para un ciudadano extranjero, no está condicionado por su condición migratoria. Y para eso no es necesario crear una subcategoría migratoria. Para eso el Estado tiene que tratarla con todas sus herramientas. Por eso, Presidenta, yo creo que, en nuestra opinión, puede ser hasta inconveniente, pero creemos que es mejor no incorporar como subcategoría migratoria a estas mujeres que nosotros naturalmente le vamos a dar el trato especial que así establece la ley. Y espero con eso no haber generado confusión en la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Presidenta. Diputada Pérez y diputado Lonton. Lo que pasa es que el subsecretario no es que genere confusión, lo que pasa es que él no responde lo que le pregunté, cuánto es el plazo, y si no lo sabe él, que lo pueda decir el señor Belolio,
cuánto es el plazo de que se demora, ¿cierto?, la visa humanitaria. Solo eso, quiero saberlo, lo mínimo y lo máximo que él maneja. Eso ya lo tenemos, no tenemos para qué hablar de refugio. Yo nunca hablé del tema de refugio. Diputado Lonton. Siento, sí, muy breve. Después el subsecretario. Yo creo que además de todo lo que se ha dicho y que comparto los argumentos respecto a excluir este numeral, además se podría producir una confusión entre las razones humanitarias y los elementos incorporados en este artículo, porque si nosotros incorporamos estos elementos en este artículo, quiere decir que no son razones humanitarias, son razones distintas. Entonces, ahí va a haber una confusión desde el punto de vista jurídico de cómo definimos y cómo contemplamos qué es una razón humanitaria y qué no lo es. Entonces, siempre es mejor, para efectos de que la autoridad administrativa pueda determinar de mejor manera las razones humanitarias, dejarlo lo más amplio posible, porque si no vamos a caer en la confusión de que una víctima de violencia intrafamiliar quizás no es una razón humanitaria. Entonces, creo que queda mucho más claro con una razón humanitaria, mucho más amplio, y además protege de mejor manera, por las razones ya expuestas. Y por otro lado, las personas que están en esta situación, ya lo dijimos en la sesión anterior, tienen una protección especial que va más allá de una subcategoría migratoria, sino que es precisamente en razón de lo establecido en el artículo 13, que van a tener una visa garantizada por el solo hecho de que esa situación se produzca. Por lo tanto, yo creo que además, Presidenta, volviendo a lo primero, quedarían mucho más protegidas las personas en esta situación, incorporándola solamente en la razón humanitaria, y que quedaría mucho más amplio y más fácil de determinación por parte de la autoridad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Lonton. Le vamos a dar la palabra al subsecretario del Interior para luego someter a votación. Ya estamos llegando al... No, todavía nos queda tiempo. Muy breve, Presidenta. Por favor. Muy breve. Solo hoy día, cuando recibimos un oficio de algunas de las instituciones que nos presentan un caso de visa por razones humanitarias, la tramitación de esa visa no dura más de 2 semanas o un mes. Obviamente la primera prioridad del Departamento de Extranjería y Migración. Entre 2 semanas y un mes. Gracias, subsecretario. Está con eso, se ha dado respuesta a su consulta, diputada Pérez. Gracias. Señor secretario, ¿puede tomar la votación de este artículo 70, por favor? Correcto. Lo que se somete a votación es la aprobación de la supresión que acordó la Cámara. Así es. De acuerdo con la supresión, votan que sí. Senador Araya. Me abstengo, secretario. Senador Galilea. Por favor. Senador Insulza. En contra, secretario. Diputado Longton. A favor. Diputada Pérez. En contra. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Diputado Saldívar. En contra, señor secretario. Diputado Velázquez. Me abstengo, señor presidente. Señor presidente, se ha producido un... Perdón, ¿cómo usted presenta? ¿Usted nunca me toma mi votación? Ella también vota, secretario. Sí, sí. A favor. Segunda ella. Señor presidente, 4 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, las abstenciones incluyen... Hay que repetir la votación. Senador Araya. Abstención. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. En contra. Diputado Longton. A favor. Diputada Pérez. Reitero mi votación en contra porque no puedo dejar en la indefensión a una mujer durante un mes. Ese no es el caso, no es así, no es el tema. ¿Perdón? Perdón, no, senador. o sea,
Rechazo. No, perdón, estaba confundido hablando con otra persona sobre otro tema, secretario. Ah, ya. Rechazo, gracias. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Saldívar. Contra. Diputado Velázquez. A favor. Señora Presidenta, ¿cómo vota usted? ¿Sí? ¿Y yo? Por eso, ¿cómo vota usted? Ah, a favor. Entonces, queda aprobada la supresión por 5 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Enseguida, Presidenta, Secretario. habría que dirigirse a la página 128, página 121 comparado, donde se encuentra el artículo 128. 128. Artículo 128. ¿Ya? Que era el artículo 124 de la Cámara de Diputados, que considera 4 causales de expulsión del país para los titulares de permiso de residencia. Sí. En el número 4, el Senado agregó a continuación de la palabra residencia la expresión temporal, y la Cámara de Diputados rechazó esta propuesta. Sí. Entiendo que la razón es por el término temporal. Decía encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia temporal. Y querían eliminar la palabra temporal y que quedara solo residencia. Sí, eso fue lo que hizo la Cámara de Diputados y es la misma propuesta del Ejecutivo. Ahora, la residencia definitiva no tiene plazo, no vence, o sea, o caduca, pero ya. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo? Eliminar la palabra temporal. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué más dice? Se elimina la palabra temporal, perdón. En este artículo, aunque no fue cuestionado por nadie, quiero hacer ver que las personas, los residentes temporales, en otro artículo, voy a ver inmediatamente cuál, se dice que tienen que pedir la residencia definitiva un año o renovar su residencia un año durante hasta por un plazo de un año. Y aquí se les cancela se les declara vencido su permiso después de 180, habría que armonizar eso. Me permito, voy a revisar inmediatamente el artículo de que se trata, porque lo tengo por aquí. Perdón, para precisar, Presidenta, los 180 días son a contar del vencimiento del plazo, es decir, a contar del año que tienen para renovar. Subsecretario, mientras el senador busca el artículo, subsecretario, tiene la palabra. Presidenta, solo quiero recordar para la comisión, recuerde que la lógica del proyecto de ley tiene una lógica como de ir expandiendo la regulación a que está afecto un extranjero en nuestro país, dependiendo de cuál sea su declaración, ¿no es cierto?, cuál sea su condición en Chile. Entonces, naturalmente, un extranjero que está en calidad de turista o como permanencia transitoria en Chile no tiene ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones que un extranjero que está residiendo temporalmente en Chile, y el residente temporal tampoco tiene exactamente la misma regulación que un residente definitivo. Y finalmente ese residente definitivo puede optar a nacionalizarse chileno y por lo tanto ser tratado exactamente como un nacional chileno. Y por lo tanto, si usted quiere, esto es como una lógica, tiene una lógica como progresiva. Lo que estamos tratando aquí es las causales de expulsión de residentes. Este tiene una lógica excepcional, Presidenta, porque aquella persona que reside en Chile tiene un trato, debería tener un trato similar al que tiene un chileno, salvo que incumpla gravemente
las regulaciones que establecemos en nuestro país para aquellos ciudadanos o que, por ejemplo, cometa delitos que no sean mayores de 5 años, bueno, etc. Este es un caso en que la persona tiene una residencia temporal y no solicitó su renovación. Naturalmente, aquella persona que no solicita su renovación de su residencia temporal no puede ser inmediatamente expulsado. Y por eso se le da un plazo de 180 días para que desde el vencimiento del plazo para renovar pueda no ser expulsado, entendiendo que puede haber alguna razón para que se le haya vencido el plazo y no haya renovado en ese intertanto. Ahora, si aún así no renueva su residencia y por lo tanto se mantiene en condición de irregularidad, lo que corresponde es que el país proceda a un procedimiento de expulsión y lo expulse finalmente a esa persona por su irregularidad migratoria. Y ese es el sentido de esta norma. Lo que estamos discutiendo en específico, Presidenta, es que si es que esto corre solamente para el residente temporal o si también podría aplicarse para el residente definitivo. Y la verdad es que la eliminación de la palabra temporal nos permite más flexibilidad. Ahora, yo veo muy difícil que un residente definitivo esté en esta situación. Ahora, podría darse, si usted piensa, Presidenta, en aquel caso en que el residente definitivo sale de Chile y pasa durante mucho tiempo fuera y perdiera su residencia definitiva y tuviera que solicitar una residencia temporal, pero una interpretación bastante intrincada para ponerlo en ese caso, pero finalmente por eso mismo creemos que no tiene mucho impacto el cambio, pero sí es bueno que, entendiendo que es un permiso de residencia, sea temporal o definitivo, eliminar la palabra temporal es inocuo, digamos. Presidenta, ¿me permite? Sí, senador Insulza, tiene usted la palabra. Voy a volver a lo que decía. Bueno, yo estoy de acuerdo con eliminar la palabra temporal, está completamente de más, efectivamente. Y en segundo lugar, Presidenta, el artículo 37, inciso 5, dice claramente que la persona, el residente temporal cuyo permiso ha vencido, tendrá un año para renovarlo, con las multas correspondientes. ¿De qué está diciendo que lo vamos a echar a los 180 días, Presidenta? ¿Va a ser a los 180 o al año? La verdad es que tendríamos que aclararlo eso. No, senador Insulza, aquí dice que es encontrarse en Chile, no obstante haber vencido su permiso de residencia temporal sin haber solicitado su renovación en un plazo superior a 180 días corridos, etc. Y en el artículo 37, el artículo 37, inciso 5, dice que tiene un año para presentar y una vez vencido su permiso, tiene un año para renovarlo, pagando las multas correspondientes, por cierto. Hay una contradicción aquí, creo yo. No, pero aquí es desde 180 días desde el vencimiento del plazo para haber pedido, o sea, son 180 días después del año que tuvo para pedir la renovación. Está un poquito enredado, Presidenta. En realidad, sin haber solicitado su renovación en un plazo superior a 180 días contados del vencimiento. Ya. Entonces, le pide a un inmigrante sus papeles y lleva 7 meses con el permiso vencido. Y le dice, señor, que no renovó, venció su residencia. La redacción si quiere, pero lo que yo entiendo es que son 180 días después del año. No, Presidenta. A ver. Presidenta, es que aquí hay 3 circunstancias, ¿no es cierto? Tenemos un residente temporal que en teoría, regla general, una persona muy diligente, ¿no es cierto? Nunca se le se le expira su residencia temporal porque queda en situación de irregularidad migratoria. Yeah. La ley le da, dado que es residente, Presidenta, en teoría tiene arraigo en nuestro país, la ley le da, lo que bien señala el senador Insulza, un plazo de 1 año para renovar, una vez expirada la residencia, 1 año para renovar. Cosa distinta es que durante ese año no lo podamos expulsar, Presidente. Eso es cosa muy distinta. Lo que dice el artículo 128 es que durante los 6 primeros meses no lo podemos expulsar, porque no cabe en la causal de expulsión si es que está dentro de los 180 días siguientes desde la expiración de su renovación. Pero si está en los segundos 180 días,
digamos, dos opciones. Si el Estado no lo pilla, tiene 180 días más para solicitar su renovación. Pero si el Estado lo pilla, va a empezar un procedimiento de expulsión. Y eso tiene una sanción asociada, porque si no, pareciera, Presidenta, y eso es razonable, y espero que la Comisión, como si en Chile se pudiera estar un año en irregularidad migratoria habiendo sido residente temporal, y eso no es así, Presidenta. Entonces aquí hay un equilibrio bien difuso, digamos, o difícil. Difuso en realidad. Sí, es un equilibrio bien difícil porque al residente no lo podemos estar echando al día siguiente que se le vence el permiso de residencia, Presidenta, porque usted comprenderá que esa persona tiene arraigo en Chile, tiene un trabajo en Chile, tiene familia, etcétera, etcétera. No podemos, al día siguiente que se le venció la residencia temporal, estarlo persiguiendo para echarlo. Y por eso le damos un colchón de tiempo para poder renovar su residencia. Pero el Estado tiene que tener una herramienta de amenaza respecto de aquel residente temporal que es gravemente negligente y deja pasar 6 meses sin renovar su residencia. Exacto, y por eso se le aplica la multa. Toda la razón, ya me acordé. Sí. Presidenta, no estoy de acuerdo, perdón. Acuérdese, no, pues usted no estaba en la comisión, sí, pero... Si me permite hacer un ejercicio, sí. Si este artículo dijera encontrarse en Chile, no obstarse haber vencido su permiso de residencia temporal sin haber solicitado su renovación en un plazo superior a un año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, inciso 5 de esta ley. Es un caso para ser expulsado. A mí uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es coherente. Pero decir que tiene un año para renovar su residencia y después decir te vamos a empezar a expulsar a los 6 meses, la verdad que me parece un poquito equivocado, francamente. ¿Presidenta? Ya me acordé, senador. ¿Presidenta? Espéreme, ya me acordé. Al tiro, senador Galilea, pero senador Insulza, efectivamente ya me acordé la discusión. Lo que pasa es que si no, usted no le podría dar el año, porque lo lógico es no darle el año. No, lo lógico sería no darle el año. Se le da el año por todo lo que dijo el senador, el subsecretario, porque si usted lo pulsara al tiro, ¿cómo se va al tiro si ya lleva un tiempo viviendo y tiene que hacer todo este trámite? Pero eso es incentivarlo a que no haga los trámites con el tiempo oportuno. Y cuando le discutimos dijimos, ok, démosle este año, pero no obstante tiene que estar. Y si usted lee todo el artículo 37 o 38, ve que no obstante que se le permite renovar, pero va aparejada la sanción administrativa igual, porque él tiene la obligación, antes de que se le venza, de pedir la renovación, y por eso va aparejada la sanción administrativa, porque él cuando la pide, no es que se le dé un plazo, es como una gracia que le da al Estado de que lo pueda pedir, pero su obligación era pedirla antes. Presidenta, en realidad no voy a insistir, a mí me parece, perdón, no voy a insistir, porque me parece, pero lo que digo me parece de sentido común. Pero si ustedes quieren dejarlo así, bueno, quedará así, habrá todos los enredos que corresponda después, durante la aplicación de la ley. Cuando un señor a los 8 meses lo quieran expulsar por no haber pedido su permiso. Presidenta, si le parece, déjenos explorar una redacción. Presidenta. El senador Galilea. Presidenta, yo tiendo a compartir el criterio del senador Insulza. Esto es medio enredoso como está. O sea, o ponemos ambos artículos los dejamos en 6 meses o ambos artículos los dejamos en 1 año. Porque si ya vamos a dar una especie de moratoria, es muy raro tener 1 año de moratoria, pero que a uno lo puedan expulsar dentro de ese año. Es muy curioso. Entonces, yo, bueno, ya que el subsecretario se allanó a buscar una redacción que de alguna manera compatibilice mejor, yo lo dejaría pendiente porque yo creo que es más lógico desde el punto de vista de técnica legislativa
e incluso de interpretación para los tribunales, llegado el caso de una expulsión, tener un mismo plazo en ambos artículos. Así que yo sugiero buscar una homologación de plazos, si no creo que va a ser confuso en muchos aspectos esta discordancia. Ok, pero que tengan cuidado con esa redacción, porque la explicación que nos dieron del Ministerio del Interior cuando vimos la redacción del 37 o 38 era esa, y por eso, si no, yo no hubiera aprobado ese artículo, porque era casi ser buena persona, pero la lógica es que tú cumplas con tus obligaciones. Si mi residencia vence el 30 de junio, yo antes del 30 de junio tengo que pedir la renovación, no hasta un año después. Y me dicen, aprobemos eso porque las personas, para ayudarlo y todo lo demás, pero igual él va a estar en falta. Se pone eso para ser casi caritativo, pero su obligación, él sabe que la obligación es antes. Entonces ahora me dice, no, vamos a extenderla. No, la obligación de él es pedirla antes. Presidenta, sí. Esto finalmente es un plazo arbitrario, puede ser 6 meses, sí. Un año, pero yo creo que tienen que ser los 2 años igual, los 2 iguales. Ya, entonces que sea antes, pues, que sea antes. Si los plazos vencen, si mi residencia dice que vence el 30 de junio, vence el 30 de junio, no vence 6 meses después, pues. Estoy de acuerdo, pero los plazos... Presidenta. 6 meses. Perdón, ¿quién me está pidiendo la palabra? Siento. Senador Araya y después... Pedro Velázquez, presidenta. Pedro Velázquez. Estamos en la hora, presidenta. Sí. Estamos en la hora. Como estamos en la hora, presidenta, mire, yo quiero decir que comparto el criterio del senador Insulza y del senador Galilea, porque uno tiene que mirar esta situación en el continuo. El extranjero tiene que solicitar la prórroga de residencia 90 días antes de que vence el permiso, con un máximo de 10 antes de que expire. Y producto de eso, nos agregó un inciso que le estableció que, no habiendo solicitado en esos plazos, que esos son los plazos originales para no estar en falta, se le otorgaba un año. Y efectivamente yo coincido con el senador Insulza y con Rodrigo Galilea, que aquí quedó una discordancia, porque en la práctica, ¿qué se va a entender por esos 180 días? Es un nuevo plazo sobre el año, lo que está proponiendo el 128 número 4. Entonces lo más probable es que, yo creo que lo más prudente es que se busque una redacción conjunta y la modificación del 128 número 4 haga referencia al artículo 37. Y yo creo que con eso evitaríamos buena parte de las posibles discusiones que puedan haber respecto de cuál es el tiempo efectivo antes de que se pueda expulsar a un extranjero por no haber solicitado la renovación de los permisos, o de las visas, perdón. Bien, que busque el subsecretario entonces una nueva redacción. Espere, el diputado Velázquez, que estamos en la hora. Sí, presidenta, como el objetivo es lograr la mayor cantidad de consenso, mirando siempre el resguardo de nuestro país, creo que la proposición que ha hecho el subsecretario de una nueva redacción, tomando, ¿cierto?, lo que ha señalado el diputado Insulza y lo que han compartido el senador Galilea, creo que es conveniente que se quede para la próxima sesión, ya no hay tiempo tampoco, y que sea la mejor redacción que permita darnos seguridad a todos en general. Muy bien, gracias. Ojalá que sea un año, presidenta. Muy bien. Me parece insólito, pero está bien. En aras de un acuerdo, lo votaré en contra, pero en aras de un acuerdo mayoritario está bien. Pero, presidenta, estoy seguro que el subsecretario Gali tendrá la sabiduría para proponer un texto que nos deje a todos. No, están borrando con el codo lo que dijeron en la Comisión de Gobierno del Senado, pero está bien. Yo no estaba en la comisión. Usted no, usted está salvado, senador. Vámonos entonces, porque tenemos que ir al otro. Bien. Gracias. Habiendo cumplido con el objeto de esta citación, se levanta. Que tengan muy buena tarde. Muy buena. Chao. No, pues,